8:09 en la primera semana del año, una periodista, o el equipo que acompañaba a una periodista que estaban trabajando para la cadena Fox en Estados Unidos, a la periodista Lara Logan, presentaron el adelanto de un trabajo que difundirían días después sobre cómo habían fracasado en su intento por hacer un reportaje sobre trata de personas, esclavitud sexual, negocios familiares ligados a esto, al tráfico sexual en Tenancingo, Tlaxcala. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Nosotros y varios medios de comunicación habíamos logrado entrar, pero mal, a Tenancingo, siempre con dificultades, siempre con problemas. ¿Por qué? Porque los propios grupos, la propia gente, los propios esclavistas impedían ese trabajo, esa posibilidad de hacer periodismo. Era de más gozo. Conversamos con los editores del Universal y acordamos, si era posible y sin que esto fuera un ejercicio suicida, que es lo último que buscamos, ver la posibilidad de entrar juntos, un periodista de este programa y un periodista del Universal. Lo acordamos, le pedimos de nuestra parte Humberto Padgett, y el Universal le pidió a Melissa Amezcua, y se logró. Entraron a Tenancingo. El trabajo está publicado hoy, esta mañana, este miércoles 5 de febrero, como nota principal del Universal, con el título Tráfico sexual, negocio de familias en Tlaxcala. Y estamos aquí y lo vamos a presentar, la versión radiofónica televisiva por la mañana. Así que, pues antes que nada, pudieron entrar a Tenancingo y pudieron hacer un trabajo periodístico. Melissa Amezcua, reportera del Universal, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por invitarme, buenos días. Humberto Padgett, buenos días. Ciro, buenos días. Los escuchamos. Bien, pues durante las semanas pasadas hicimos varios ingresos a la región de Tlaxcala, en la que se encuentra el municipio de Tenancingo, referente mundial, no solo nacional, de la esclavitud sexual. Los informes de la ONU le mencionan como una zona en la que han prosperado familias, al menos durante las últimas 5 décadas, en que se ha perpetuado, a manera de un oficio, como si fuera un uso y costumbre ya, la esclavitud de mujeres con propósitos sexuales, que son llevadas de manera inicial a los alrededores de Tenancingo, a la capital de Puebla, a la Ciudad de México, a lugares más distantes hacia el norte como Irapuato y a otros más distantes como Tijuana, y se interna en los Estados Unidos, en donde se han realizado investigaciones en las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York, que han logrado disminuir la esclavitud sexual, no por intención de los tenancinguenses, no por propósito de los tlaxcaltecas, no por voluntad de los mexicanos, sino porque las autoridades estadounidenses así lo han hecho. Sin embargo, y es lo que nosotros encontramos, el Universal y Fórmula, es de que aún después de diversas denuncias persiste la actividad en la ciudad de Tenancingo, con familias que aún presas, algunos de sus segmentos en los Estados Unidos extraditados, mantienen vínculos que se extienden. Y sí, entramos a Tenancingo, pero no solo entramos a Tenancingo, documentamos Tenancingo. Melissa Amezcua. Sí, bueno, una de las familias que encontramos que sigue operando pese a esto, que está siendo investigada desde el año 2000 en Estados Unidos por ICE, que es la Agencia de Inmigración en Estados Unidos, sigue operando aquí a través de 2 personas. Una de las casas que recorrimos en Tenancingo, una de estas mansiones, que por eso también es famoso Tenancingo, porque parece un pueblo fantasma, da la apariencia de ser así, con estas mansiones estilo californianas, enormes, que se salen un poco como de la arquitectura. Otra de las cosas que descubrimos también es la organización que tienen en Tenancingo los vecinos, a través de un chat que fue por donde se estuvieron comunicando de la presencia de Lara Logan, por ejemplo. A mí me sorprendió mucho ver cómo fueron haciendo un seguimiento con fotografías de calle por calle sobre Tenancingo, en donde pensaban que hicimos una crónica también, Humberto y yo, sobre esto, que está publicada en el sitio del universal.com, donde hablan de que eran terroristas que estaban dando vueltas por una secundaria, y eso el alertó equipo de Estados Unidos, News, Lara Logan, que ellos estuvieron en octubre. Ellos estuvieron el 23 de octubre
entre las 12:43 de la tarde del mediodía. 23 de octubre y la 1:07 de ese mismo día. ¿Solo estuvieron 20 minutos? 24 minutos, durante los cuales volaron a ciegas y atravesaron 2 cerros sin darse cuenta lo muy cerca que estuvieron de estrellarse. Hablo en sentido figurado. El seguimiento, y si gustas en un momento más lo detallamos. Ahora, con las imágenes, con las capturas de pantalla. Vamos a ver las imágenes. Lo que vamos a ver también ahora en pantalla, si te parece bien, Melissa, y vamos describiendo, son las casas que vimos y a quién pertenecen. Encontramos en el trabajo, vamos a poner el audio porque ese lo hice justo en el momento. Estamos viendo una casa grande de cemento sobre una carretera que se encuentra a 1,5 kilómetros. Vamos a escuchar. Es un proxeneta reputado y así reconocido por las autoridades en México y Estados Unidos. Tiene carpetas de investigación abiertas. Parte de su red está libre. Estamos en Tenancingo, Tlaxcala, sobre una vía que da salida a Puebla. El límite entre las entidades está apenas a 1,5 kilómetros de aquí. Y al fondo, con los ladrillos rojos, la fábrica de mezclilla de Kamel Nasif, otro reputado proxeneta de la región. Esto es en las afueras de Tenancingo, Melissa. Sí, es la última calle de Tenancingo, ya lo que sigue es Puebla. Y esta casa es propiedad de los hermanos Freddy y Noé Rojas Romero. Nosotros conseguimos acceso parcial a 21 averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de la República durante los años 2012 y 2013, que dan cuenta de la existencia de al menos 20 familias que están involucradas con el trato. La mayoría de estas están relacionadas entre sí, y mientras algunos destacados proxenetas han sido extraditados, y en 2011 hubo una operación del FBI que de manera presencial, es decir, no a través de un mandato solicitado a las autoridades federales mexicanas, sino con agentes en sitios en Tlaxcala en 2011, se logra el arresto de personas relevantes en el negocio de la explotación sexual. El negocio persiste. Hay incluso algunas estadísticas, si gustas comentar algo al respecto, o si quieres seguir, Melissa, comentando sobre la red. Sí, bueno, lo que encontramos lo que tratamos de hacer fue como desmenuzar en base a las carpetas de investigación el modus operandi de la trata, y descubrimos que operan de forma, es un negocio familiar, podemos decir eso, operan por hermanos, las esposas generalmente son también víctimas y victimarias, porque reclutan ellas a su vez a más mujeres también. Operan de red a red, por ejemplo, de Tenancingo a Puebla y a Irapuato, a través de hoteles, bares, restaurantes, casas de seguridad. Acapulco, Monterrey, Veracruz, y por ejemplo, el caso de ejemplo que tomamos, que fue el de la familia Rojas Romero, fue que esta red termina en Houston, Texas, donde se han identificado bares también, autos de lujo, casas de lujo, y son personas que se encuentran operando todavía. En Houston, Texas, existen casas en las que viven, pequeñas propiedades en las que viven hasta 20 migrantes, quienes llegan a pasar la noche. En algunos casos rentan los sitios en el que viven por 12 horas, es decir, tienen que salir del lugar a las 8 de la mañana para ir a trabajar y pueden entrar nuevamente hasta las 8:01 de la noche para volver a dormir. Otro turno se alterna. Los fines de semana, en que todos descansan, son proveídos sexualmente por mujeres explotadas por las redes de Tlaxcala, nacidas en Tenancingo. ¿Y en todo esto qué es Tenancingo hoy? Porque nos escribió una persona, me dice, Tenancingo es ya mucho más un mito, es un lugar que se está vaciando, que ya no es ese centro que refieren. ¿Lo vieron así? Sí. ¿Qué tanto queda el mito de Tenancingo y qué tanto sigue siendo este centro, déjame llamarlo así, de creación y distribución de mujeres para la esclavitud, explotación, trata? ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué vieron en ese Tenancingo? ¿Cómo es la vida cotidiana ahí?
Parece Todo esto está en el reportaje del Universal, lo estoy preguntando para la radio. Parece la vida ordinaria de un pueblo del centro de México con las peculiaridades de las casas de estilo californiano a las que se ha referido Melissa. Sí. ¿Qué es esto? Casas con múltiples caídas de agua, con muchas prominencias. Y les dicen ellos picos, que no necesariamente son casas de proxeneta. Nosotros fotografiamos 4 casas y ahora identificadas. Ahí están. A ver, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos con este punto. Las casas, la vida cotidiana y esto, ¿qué tanto se vació ya Tenancingo o sigue siendo ese centro? ¿No? Centro, a ver una palabra. Esclavitud sexual. Sí, pero un centro de qué, centro rural. Podríamos decir que más bien es la cuna de los padrotes, de ahí se gesta. Pero es una cuna que sigue produciendo o es una cuna que se agotó. Sí, pero menos, y vamos a decir por qué. Bueno, hacemos una pausa y continuamos con este trabajo sobre Tenancingo, trabajo conjunto por La Mañana y El Universal. Volvemos. Seguimos conversando con Melissa Mezcua del periódico El Universal y con Humberto Padgett, que entraron a Tenancingo, que no había podido hacer el equipo de Fox hace unos meses, para hacer un reportaje y una crónica de cómo es la vida cotidiana hoy ahí en Tenancingo y lo que pudieron ver, reportear sobre el negocio, este negocio infame, infernal, de la esclavitud, del tráfico sexual. Pero hay una pregunta, Melissa, te pediría a ti la respuesta, nos los hace uno de nuestros radioescuchas más rigurosos y dice, ¿no es una especie de hipérbole, de cliché, denominar a Tenancingo como la capital nacional de la trata o de la esclavitud sexual en México? ¿No lleva esto a pensar erróneamente que el problema se concentra ahí y que el resto del país está exento de redes delincuenciales dedicados a la trata de personas? Melissa. Bueno, lo que encontramos es que Tenancingo no es la capital de la trata, sino que es la cuna de los padrotes. Ahí es un negocio familiar que se hereda y ahí se gesta, digamos, las operaciones. Es el primer punto, uno de los primeros puntos a donde las mujeres que son secuestradas son llevadas a casas en Tenancingo y a los alrededores, a Papalotla también, que está cerca del sur de Tlaxcala. Y lo que nos comentan los activistas y académicos de Tlaxcala es que es un fenómeno que se ha extendido a 23 municipios de los 70 que tiene Tlaxcala, debido a la inacción de las autoridades en todos los niveles también. En conjunto, algo que encontrábamos y que discutíamos Humberto y yo preparando este reportaje era que pues parece que hay un poco más de voluntad política del gobierno de Estados Unidos de combatir la trata en México que el propio gobierno mexicano. ¿Gobierno mexicano te refieres a quién? ¿Al gobierno de Tlaxcala? Gobierno de Tlaxcala y gobierno... Por no hablar del gobierno municipal. Claro, y el gobierno federal. Que eso es un decir, ¿Incluido el gobierno federal? Sí. ¿Compartes, Humberto? Sí. Antes de ver, por cierto, todas estas imágenes, las casas, todo lo que encontraron en Tenancingo. La mayor cantidad de expedientes abiertos contra tratantes en esa región del país se hicieron entre 2012 y 2013, al final de la administración Calderón e inicio de la Peña Nieto. Han ocurrido muchas cosas entre que empezamos a hablar de Tenancingo. Como periodista, yo he hecho trabajos desde 2003 y ya desde finales de los 90 se comentaba la existencia del pueblo de los padrotes en Tenancingo y se construyeron una serie de mitos, incluso algunos de corte mágico, etcétera. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? No había leyes antitratas. Las leyes antitrata en México se consolidan hasta 2007, así que no existía un marco jurídico suficiente para poderlos perseguir y lo que ahora llamamos trata de personas se llegaba a castigar en aquel momento como trata de blancas, un tipo penal particularmente racista. Segundo, han arribado a puestos de gobierno mujeres que han hecho un trabajo importante en las fiscalías antitrata de los estados, principalmente en la Ciudad de México, a donde se dirigía el principal mercado provisto por los padrotes de Tlaxcala en la zona de la Merced. Melissa, Humberto, ¿se dirigía se dirige hoy, 2000, esta mañana, febrero del 2020? En el 2003, el conteo era de 3,000 mujeres
en la zona de la Merced. Existían los carruseles, llamados así en Manzanares, ¿los describo? Existían estos lugares en donde las mujeres daban vueltas alrededor de un corrillo hecho por los hombres que las contrataban y las llevaban a unos moteles que pudieron haber existido en la Edad Media y se habrían considerados como lugares insalubres. Eso ya no existe. Yo fui como parte de este trabajo a la Merced, y lo que hay son decenas de mujeres, no miles. Desde 2003 han cerrado decenas de hoteles en los que se realizaba la práctica de esclavitud sexual. También en 2003 y luego en 2007 y luego nuevamente en 2010 recorrí el centro de la ciudad de Puebla, en donde está otro de los centros de prostitución forzada o de prostitución a secas. En las calles 14 Oriente y 16 Oriente eran racimos de mujeres, Ciro. Eso ya no es así. Melissa. Pues creo que el tema de Tenancingo es un poco, digamos, el símbolo que sirve como objeto de estudio, quizás para demostrar cómo funcionan las redes de trata. Me parece que un punto importante también que tocamos en el reportaje es el tema de las víctimas, que muchas veces no se asumen como víctimas. Hay también un poco el problema de contar la historia, de contar en cuanto a datos también. Tenemos, por ejemplo, el dato solo el 83% de las víctimas que ha habido en Tlaxcala, nada más, de trata con fines de explotación sexual de 2011 a 2018. El 83% quedó en la indefensión. El resto sí estuvo... 83%. Y estos son 154 carpetas, nada más. Son muy poquitas. Entonces, vamos a ver las imágenes, pero pues entonces nos quedamos con esta cabeza del Universal: tráfico sexual, negocio de familias en Tlaxcala. De un negocio, y podemos decir negocio vigente de familias en Tlaxcala. Es un negocio que persiste a la baja y extendiéndose, como dijo Melissa, a varios otros municipios, 23 de 70 municipios. Eso de extendiéndose a varios municipios de Tlaxcala, con el tamaño pequeño territorial de Tlaxcala, pues es... conurbados a la ciudad de Puebla. Además, lo que quiero decir es de que todos le pusimos atención a Tenancingo y lo construimos también periodística, simbólicamente, como el único lugar en el que esto ocurría, cuando se estuvo diversificando la actividad hacia otros lados, porque tenían menos atención de los medios y de las autoridades. Hoy Tenancingo y nosotros vimos, además de las 4 casas habitadas en las que tuvimos certeza documental de que existía esto. ¿Ver? Sí, vamos a verlas. A ver, entonces, Melissa, Humberto, platíquenos qué es. Esta es una casa grafiteada que perteneció a una familia de Perteneció. La casa está abandonada. El frente está tapiado, las paredes están grafiteadas. Esta casa, por ejemplo, es de la familia Carreto Valencia, que fue familia Carreto Valencia, fue este caso emblemático documentado por el New York Times en 2005, de la que se deriva, si no me equivoco, la película de Las Elegidas de David Pablo, que también Jorge Volpi escribió al respecto. La novela, sí. Y nuestra fuente lo que nos comentó fue que esta es la casa en la que habitaban ellos están sentenciados desde la mamá a los hermanos. ¿Y es una casa abandonada, Melissa? Sí, completamente. ¿Y las otras, la otra casa? Ahí vemos una casa que también pertenece a otro padrote que se quedó a medio construir, también por la misma razón. Otra cosa que ha cambiado es de que antes el reclutamiento que hacían los padrotes en otras partes del país se ha impedido porque el tránsito ahora por México es mucho más complicado de lo que era hace 20 años en el esplendor de los chulos de Tlaxcala. Es decir, ahora son sujetos de detenciones y también de linchamientos. ¿Qué es eso cuando se les observa? Esta es la parte, si vamos a pasar a la siguiente imagen, vemos al fondo una de las casas que también se quedó a medio construir en esta esquina, que se llama la esquina del movimiento. Es un lugar considerado por las autoridades como punto de reunión de tratantes, de narcotraficantes al menudeo,
de personas que participaron, entre otras cosas, en el no linchamiento de Lara Logan, porque insisto, eso casi ocurre, y en un linchamiento anterior que tiene relevancia. No sé a qué hora tomaron las imágenes, pero parece un poblado fantasma. Es en verdad poca la gente que ha habido. ¿Qué hora era ahí, Melissa, más o menos? Aproximadamente las 9, entre 9 y 10 de la mañana. Entre 9 y 10 de la mañana. Sí hay poca gente. No hay nadie. En algunos puntos como la casa que estamos viendo a la izquierda de color verde, también era de un padrote. La casa que vemos que sigue... Todo lo hablan en pasado. Sí, esta casa se supone que era de propiedad de 3 hermanos, uno de los cuales ya está detenido, preso y sentenciado en Estados Unidos. Los otros 2 están atravesando un problema de adicción a las drogas, que es otra cuestión. Los padrotes de Tenancingo eran una estructura criminal organizada local que también se ha visto sobrepuesta por grupos mayores que se han ocupado en la región del robo de combustibles. Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, algo más antes de ir a pausa, Melissa. ¿No? Hacemos una pausa y concluimos más imágenes sobre este trabajo que está hoy muy bien desplegado. Es la nota principal en el Universal: tráfico sexual, negocio de familias en Tlaxcala. El recorrido, la crónica del recorrido que hicieron por Tenancingo hace una semana, hace unos 10 días. Hace unos 10 días. La reportera del Universal, Melissa Mezcua, y el reportero de este programa, Grupo Fórmula, Humberto Pachet. Gracias por sus comentarios. 8:35, regresamos, concluimos con este trabajo y tenemos mucho más. Volvemos. Melissa Mezcua, reportera del Universal, platícanos más sobre familias y víctimas hoy ahí en Tenancingo, sobre familias y víctimas, lo que vieron, lo que reportearon. Bueno, lo que reporteamos, un dato que también maneja el anuario estadístico del INEGI, por ejemplo, en 2017, es que en Tenancingo y en la zona sur de Tlaxcala no hay hoteles, ni moteles, ni centros nocturnos, que son puntos importantes que me parece que hay que observar para entender un poco cómo se mueve la trata y si sigue vigente. Sin embargo, sí existen. Si uno ni siquiera es necesario ir a Tlaxcala, con hacer un recorrido por Google Maps, por ejemplo, se pueden observar todavía estos indicios de trata, las casas, los hoteles, los centros nocturnos que sí existen en esos lugares. Entonces hay una disparidad también en cuanto a cifras. Algo que encontramos es que la PGR dejó datos que no concuerdan con los de la actual fiscalía. Entonces reportear la trata ha sido un poco un reto, porque no hay datos concretos. Pero más allá de los datos, la pregunta para los dos, yo insisto, la vida cotidiana. Muchas veces tenemos la estadística, pero tú sabes y ustedes saben como reporteros que en ocasiones basta pisar un lugar para tener una idea clara de lo que está ocurriendo ahí. A mí me da la impresión, después de leer la nota del Universal, insisto, que esto es un lugar que se ha desplazado. Sí. Que se ha desplazado. ¿No? Hace 10 años... Como centro de trata de personas. Quizá por pura lógica de negocio de los esclavistas, de los tratantes, ya. Sí, pero algo que quería agregar, en la ICE publicó su lista de los 10 más buscados, por ejemplo, en enero de este año, y 4 son personas de Tenancingo. Sí, que no necesariamente están operando. Claro. Ya desde Tenancingo. Esa es mi pregunta. Si no estamos buscando, nosotros somos el equipo de Fox, el de por la mañana con el Universal, un lugar que ya desplazó. Es un lugar que atendimos hace 20 años. Hace 5, 7. Y se apoya la carta de con una de las pisadas de la ciudad y había institución cartera y juntaba grupos de mujeres de 4, cada 1, 2, cada 200 hay uno de los daños rosos nocturnos. Uno tiene el nombre Las Cabronas, otro La Catrina, a los que entré fueron 2, el Bora Bora. Hace 10 años. No, ahorita.
Sí. El Bora Bora, el lugar que te enamora, y el California. En el Bora Bora y en el California, en cada lugar trabajan unas 30 mujeres, que para la dimensión del sitio, en verdad que son muchas. Melissa. Sí, bueno, nosotros hicimos el recorrido entre Tenancingo y Papalotla, son no más de 10 kilómetros, y encontramos 13 hoteles de paso en donde se oferta abiertamente la trata. Que ahora están casi vacíos. Sí. Sí, Yo entré a uno de los hoteles, ahí pasé la noche, también tratando de ver si estos lugares son puntos de trata, y no, lo cierto es de que no, y te traje como prueba indiscutible de mi paso por ahí un jaboncito Rosa Venus, que con mucho cariño te regalo. Está sin usar, Ciro, está sin usar. El Rosa Venus. Bueno, no son lugares de explotación necesariamente estos hoteles. Sí. Repito, las cosas han cambiado con el tiempo. Conclusión, Melissa, este trabajo, sabemos que tu conclusión es el trabajo publicado hoy en el Universal, pero para la radio. Bueno, yo podría decir que la trata de mujeres con fines de explotación sexual sí existe en Tlaxcala, no es el único estado en el que esto ocurre, más bien se continúa, es una tradición, digamos, es una forma casi cultural de vida en donde se hereda un negocio de familias en los modus operandi, y es, digamos, el manual de los padrotes se gestó en Tlaxcala y se ha ido expandiendo, porque lo que encontramos también es que esto opera igual en todos los estados. Oye, ¿y por qué ustedes pudieron entrar a hacer este trabajo? ¿Qué falló? ¿Qué le falló al equipo de Estados Unidos? ¿Qué tu opinión? Y no se trata aquí de jactarnos, decir, ya vieron. Pues planeamos. Las cosas. Aparentemente Fox entró con un personaje cuya figura se llama Fixer, que es una especie de facilitador de reportajes para la prensa extranjera que vienen a México o a otro país con peculiaridades, complicaciones. Y además iban con un gran despliegue, ¿no? Llevaban gente 3 camionetas. De las 3 camionetas, 2 llevaban cámaras montadas sobre los espejos laterales retrovisores, una más sobre el espejo retrovisor gran despliegue, central, muy aparatosos. Y llevaban cámaras en los tumbaburros de las camionetas. O sea, lo que tenemos en las capturas de pantalla de un chat interno es a esas personas las iban a matar. Ahora pasa. A ver, pongamos eso, y me gustaría escuchar también el punto de vista de Melissa. Tenemos esas capturas de pantalla. Dicen, es un grupo que se llama Tenancingo Opiniones, sí. Vocero cuarta sección, y ese día a las 12, a las 12:43 del día, Roy dice, ¿qué onda, compas? Hay unos vatos rondando la secundaria, son como 3 camionetas con cámara. ¿Qué hay, carnales? Dice la Borrega. ¿Dónde, compa? Y empiezan a alarmarse, porque aquí estas personas se dan vuelta por una secundaria pública a la hora en que las personas están saliendo. No te tienes que ir a Tlaxcala, te puedes ir a Iztapalapa, o a Guanajuato, o a Cancún, o a Tijuana, y si andas en 3 camionetas cerradas, con los vidrios polarizados, y das 3 rondines, como nos dicen, hicieron las personas de Fox alrededor de una secundaria pública donde hay niñas, lo que vas a hacer es tener a un montón de gente al menos inquieta. Había ocurrido apenas el 27 de septiembre anterior, no es cierto, el 23 de septiembre anterior. Unos días antes de que llegara un linchamiento en el que no se necesitó más que un rumor para sacar a 2 personas de su casa, y sin que la policía municipal de Tenancingo pudiera quitárselas. Insistieron las personas, la gente del pueblo, convertida en turba, concluyeron que eran secuestradores, los golpearon hasta matarlos, y en el momento de su agonía le subieron carros encima, Ciro. A ver, no se necesita mucho más. La turba no se caracteriza por la inteligencia. La persona a la que supuestamente habían secuestrado reapareció 2 semanas después diciendo, si yo estoy a toda madre. Melissa, bueno, yo sobre lo que hizo este equipo de Estados Unidos, lo que hicieron ustedes. Pues no sé si creo que un poco la clave ha sido el bajo perfil. En cualquier situación de riesgo en este país se reportea bajo perfil. Y creo que es justo lo que de repente los gringos no suelen hacer mucho. Vienen y despliegan con grandes camionetas. Ya llegamos. Exacto. Y ya llegó Fox News. Sí.
Algo que también mencionaban en el chat son las placas. Eran placas de, si no mal recuerdo, de la... placas diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un chat bastante inteligente y bien informado. Los dicen, son terroristas, a decir de las placas son terroristas y eran placas diplomáticas. O sea, nuevamente, la inteligencia no priva en la turba. Melissa. Bueno, también creo que es un poco la vida que, me imagino la vida que les ha tocado tener a las personas en Tenancingo, justo el estigma con el que cargan, entonces se cuidan demasiado entre ellos, hablan mucho de entrar a la iglesia y tocar las campanas, que sin importar lo que diga el cura, sin importar lo que diga presidencia municipal, hablan de que ya habían quemado la presidencia municipal antes y que eso les causó diversión. Dice Roy, nomás no le avisen a los putos polis. No sé si lo sean, pero así se refieren a los policías. ¿A los municipales, a los estatales o hay federales? Porque no, luego los quieren proteger. O sea, lo que hace también Fox News es acusar la complicidad entre la policía municipal y los tratantes, cuando los policías municipales antes habían fracasado en su intento de rescatar a personas a las que finalmente lincharon, sin que la policía estatal y las autoridades federales, Guardia Nacional, le entraran. Entonces dicen, no les digamos, y empiezan a decir, convoquen al centro, toquen las pinches campanas para que se reúnan en el centro y los linchemos como los toros ojetes. Voy, mis carnales, ya traigo los juguetes, en referencia a que iban armados. Empiezan a compartirse fotografías de las camionetas. O sea, se iban a matar, o cuando menos sí, iban a darle un buen susto a los periodistas, a la periodista estadounidense. Fue que la policía de Tenancingo apenas se armó el año pasado. Tienen 4 armas largas. No hay peor momento para ser autoridad municipal que este. Sí. Si ve cómo trató el cártel de Sinaloa el gobierno federal con ejército y fuerzas especiales, a las autoridades municipales. Mitos de Tenancingo los que quieras. Se dice que las 20,000 personas que viven en el municipio se dedican a la trata. Se considerarían recién nacidos, pero más importante que eso, en Tenancingo viven 12,000 personas. Se ha dicho que el negocio de la trata en Tenancingo reporta ganancias anuales de 15,000 millones de pesos. Es un lugar con un presupuesto de 40 millones de pesos anual, cuya obra magna es una cancha de fútbol rápido bien chiquita, hasta da ternura. O sea, no tienen capacidad las autoridades municipales de enfrentar esto. Terminan las autoridades municipales logrando que se vayan. Y dice Vaquero en el grupo, por eso se arman los putazos, por esos pendejos. Hay que hacer desmadre en presidencia, hay que quemarles otro carro. La puta presidencia mejor, opina Vaquero. Muelas dice, contra ellos hay que hacer desmadre en la presidencia. Y dice otro más, para que no jueguen con nosotros. No hay inteligencia ni ortografía y eso me duele casi tanto como lo pues anterior. Aquí está este trabajo. Muchas gracias a los editores del Universal por haber aceptado esta propuesta, por haberla tomado con la seriedad con que la tomaron, por haber asignado a una reportera de tu nivel. Melissa Mezcua, muchas gracias. El trabajo es hoy la nota principal del Universal: tráfico sexual, negocio de familias en Tlaxcala. Por supuesto, porque hay personas que están criticando. Sí, es un primer acercamiento, es una crónica, ¿sí?, de lo que hicieron Melissa y Humberto. Nos preguntan que qué sigue después de este trabajo. Pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Regresar a ir a algún otro lugar. Pero bueno, lo que queríamos, y ese era el objetivo periodístico, era decir, no puede ser que exista un lugar a hora y media de la Ciudad de México, a hora y media de la Ciudad de México, donde simplemente no podemos entrar. No se puede. Sigamos, muchos periodistas han entrado, nosotros mismos hemos entrado a Tenancingo, pero que hoy, en el 2019, 2020, no podamos ir a hacer cuando menos una crónica. Ese era el objetivo. La crónica está publicada en el Universal hoy. La crónica se ha difundido en este programa y pues vamos a ver si hacemos más trabajos sobre ese tema, ¿no? No estoy seguro. No dejar solo el tema de Tenancingo, lo que pasa ahí en este trabajo por nuestra parte. ¿Decías? No estoy seguro que si en vez de hacer la presentación del trabajo aquí hubiésemos hecho un enlace, como en algún momento lo comentamos,
habríamos salido con bien. Bueno. Es una gente sumamente desconfiada, que está como el resto del país asolado por la delincuencia, que tienen un estigma, ellos se dicen sujetos de discriminación, pero al mismo tiempo ese pueblo no hizo nada durante décadas para que su lugar, su pequeña nación, que es su municipio, no fuese un lugar de esclavitud. Finalmente, Melissa. Pues muchas gracias por la oportunidad de venir a presentar aquí el trabajo, que es parte de la unidad de investigación de periodismo del Universal, que es una unidad, un equipo nuevo. Queremos hacer este tipo de trabajos, abordamos este tipo de temas a profundidad. ¿Quedas satisfecha con el trabajo? Sí, totalmente. Sí. Y con ganas de seguir cubriendo la trata fuera de Tlaxcala también. Bueno, quizás pues qué gusto conocerte y felicidades a los dos, ¿no? Felicidades a los dos. Se quedó mucha información fuera, también hay que decirlo. Pero le podemos seguir nosotros. Sí, por supuesto. Podemos seguirle con más información en los próximos días. Y bueno, sí es posible entrar a hacer un trabajo periodístico con limitaciones, con bajo perfil en Tenancingo. No estoy seguro que en otras partes del país ese trabajo se pueda hacer, pero a hora y media de la Ciudad de México queda este registro, el trabajo de Por la Mañana con el Universal, el trabajo de Melissa Mezcua y Humberto Payet. Qué gusto, Melissa, gracias. Y nosotros le seguimos con este tema en los próximos días. Hacemos una pausa y regresamos porque hay mucha más